He estado meditando en alguna preocupación que hay dentro del pueblo de Dios con algunos acontecimientos que suceden en las escrituras, quedaron plasmados y como que le choca a la mente humana. Recordemos que estamos tratando con la eternidad, con lo celestial, con lo divino. La palabra de Dios es inspiración divina y nosotros somos humanos. Solamente con la revelación del Espíritu es que alcanzamos lograr acomodar algunas cosas, pero siempre nos vamos quedando como que cortos por la profundidad de las cosas de Dios. Y vamos a buscar en vuestra Biblia en Romanos capítulo 9. Vamos a estar leyendo desde el verso 13 para así darle más capacidad al pasaje, en este sentido leer más. Como está escrito, verso 13: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadeceré. Así, o me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice así a Faraón: para esto mismo te he levantado, Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Y ahora ponemos en la pizarra: dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Sit down, please. Como que hay muchas preocupaciones con el ser humano en cuanto a acontecimientos y la participación, en este caso, de Dios en juicio, o en tener misericordia para algunos y para otros no, compadecerse de alguien y de alguien no, o aborrecer a uno y amar a otro. El barro, cuando está en las manos del alfarero, no puede altercar con él, y lo están haciendo para deshonra y otros para honra. Uno en la sala de Obama o en el salón del lobby al lado, del hotel más estrellado, de 5, de 10 estrellas. Allí en la sala, con una flor tremenda, adornado, y con ribetas de oro, está allí. Y el otro está allá en el baño. Bendito sea Dios. ¿Y qué va a decir el de poca honra? ¿Y por qué me ponen aquí? ¿Acaso no tienen potestad el alfarero para hacerlo? De la misma manera Dios hace las cosas como Él entiende. Entiéndalo tú o no lo entiendas tú. Porque esto no es un problema, un asunto de entenderlo. El asunto nuestro no es entender a Dios, sino obedecer y basta. Amén. Ya eso lo sabemos. En el huerto de Edén cayó la ira de Dios, el juicio de Dios, maldita la tierra por causa de ti. ¡Ay,
empiezan los ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te dije y te puse la luz roja. No comas del árbol que te dije que comiste. ¿Por qué te escondiste? Ah, porque sabes que estabas haciendo el mal. Y vino la ira de Dios, el juicio de Dios, y maldita la tierra por causa de esta desobediencia. Y ahí entonces altercamos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban advertidos. Amén. Entonces, Dios hace las cosas, pero con advertencia. Él nunca hace algo que no advierte. Si hay algo que acontece bíblicamente que nos sorprende o nos espanta o nos escandaliza, tenemos que analizar bien las escrituras, porque Dios, ¿cuántos creen que Dios es justo? Pero también tenemos que entender la soberanía de Dios. ¿Alguien se ha metido a escudriñar qué cosa es soberanía? Soberano. Yo hago lo que entienda. Yo no me debo a nadie. Métete ahí un día. En la soberanía de Dios. Amén. Entonces, en el huerto de Edén había un semáforo. Vino el juicio y no contentemos en este asunto. O sea, no contentamos en este asunto. Cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y llegó a la presencia de Dios el pecado tal, porque el hombre era de continuo al mal. Y Dios dice, y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre. La palabra arrepintió ahí parece un hebraísmo. Dios no es hijo de hombre para que mienta, Él no tiene ni que arrepentirse tampoco, ¿verdad? Pero la palabra ahí lo que está indicando es que en este caso lo que Dios quería que el hombre hiciera, no lo hizo, que dolió en su corazón en que el hombre haya hecho lo contrario. Yo quiero tocar un pedacito porque en mi iglesia, allá en Cuba, yo di un estudio sobre este asunto y le dije a un hermanito que diera la línea o lo que se entiende con este asunto, que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres allá en Génesis. Y él dio una parte, yo le dije, dala tú, como cree una parte en esta creación, en esta tierra. Hay dos tendencias. Unos creen que fueron ángeles y otros creen que fueron los setitas y los cainitas que se unieron y se produjeron este acontecimiento. Se produjo este acontecimiento. Como me correspondía a mí no escandalizar a la iglesia por estar pastoreando a mi esposo allí, pues yo cogí la parte de los setitas y los cainitas, la parte más conservadora, porque a veces queremos tomar la posición de Dios, y Dios hace las cosas como Él entiende, hermano. Y basta. Y yo dije, mira, yo voy a dar la parte de los setitas y los cainitas, y tú das la otra parte que se cree universalmente, que fueron seres angelicales que se unieron con las hijas de los hombres. Allí yo di la parte de los setitas, y bueno, yo expliqué que la biogénesis, o sea, el principio de la creación biológica, Dios estableció esto se une con esto, esto se une con esto, el hombre con hombre, animal con animal, cada especie con su especie, etcétera, etcétera. La biogénesis, bíblicamente, Dios estableció un orden. Y expliqué toda la parte que se cree de que fueron los setitas y los cainitas, o sea, los píos y los impíos. Y ahí, bueno, yo di la terapia espiritual con respecto a las escrituras para enseñar lo que se cree, porque hay dos tendencias. Y cuando los hijos de Dios se encuentran con un libro y dicen, el pastor no me enseñó esto, yo sí te lo enseñé. Yo te dije que había dos tendencias y unos creían de esta manera y otros, para cuando tú te encuentres con pasajes aparentemente oscuros o con controversia con estos asuntos, pues que tú tengas una opción porque se te enseñó. Y esto no es problema de salvación, sino de cosas profundas que hay en la palabra. Y después se dio la otra parte de que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Este asunto de que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres está fuerte también, porque
se cree que fueron seres angelicales. No, los ángeles ni se casan ni se dan casamiento. Pero hay pasajes, un escrito de una iglesia bautista donde dice, sí, la Biblia dice, no se casan, pero no dice, no tienen sexo. Alaba lo que él vive. El hecho de que le digan, no te casas, y no te están diciendo que no tienes sexo, entonces no me cierres la puerta completa. Y cuando tú vas al libro de Job, en el capítulo 1 dice que los hijos de Dios se unieron juntamente con Satanás a subir a la presencia de Dios para allí acusar a Job. ¿De dónde viene? De rodear la tierra. Y dice que subieron a la presencia de Dios Satanás y los hijos de Dios. Los hijos de Dios no tienen ala. Esos no eran hombres. Entonces, en la lengua semita, hijos de Dios son seres angelicales. En Job, pero allá entonces no lo quieren aceptar. Está profundo el tema. Y yo sé que esto como que te va a motivar a conversar, a escudriñar, a preguntar. Y, ¡ay, Calderín dijo! No, Calderín dijo no. Estudia para que tú veas libros por ahí que unos creen una cosa y otros otra, y tú estás desprovisto de esta materia. Y quiero meterme un poquito porque está profundo para que te inste a escudriñar y a leer la Biblia, que hace día que la tienes llena de polvo. Entonces, hijo de Dios en la lengua semita es ser angelical. Yo le decía a la iglesia, siempre que hay algo que se cree y que tiene un propósito, una función, es para algo. Para algo era la unión. Y yo le decía, el propósito de Satanás en este asunto de unir seres angelicales con la raza humana era para trastornar con una raza extraña la genealogía por donde venía Cristo y enmarañar la cosa. Alaba lo que él vive. Era un propósito, no era para gusto, no era un asuntito de él. Cuando usted va allá a Judas 6, Judas no tiene más que un capítulo, en el verso 6 dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus moradas y que fueron en pos de vicio contra naturaleza. Cuando eso se aplica para homosexuales. Contra naturaleza, contra lo establecido por Dios. Se fueron en pos de un vicio en contra de lo que Dios dice que no se haga. Ellos hicieron. Alaba lo que él vive. Alaba, amén. Y cuando fueron en pos de vicio contra naturaleza, dice que de fornicación, dice, haciendo una comparación en Judas, al igual que en Sodoma y Gomorra, estos fueron en pos de vicio contra naturaleza, en pos de vicio de fornicación. O sea, que hay una relación con homosexualismo. Y yo le decía a unos hermanos, le decía, ven acá, yo te voy a hacer una pregunta. Los ángeles cuando se transforman, que vienen del cielo, ¿en qué forma vienen? Dice, no, varones resplandecientes. Ah, dijiste varón. Oh, tomó corporalmente una figura varonil. ¿Sí o no? Sí. Cuando vinieron los homosexuales de Sodoma, allí donde estaba Lot, que habían venido aquellos ángeles, ¿qué querían hacer los sodomitas con aquel grupo de ángeles que habían hospedado en casa de Lot? Querían tener relaciones. Y yo digo, ¿cómo hagan tal vileza? ¿Había la posibilidad de sí o no? No me cierren la puerta completa. ¿Había la posibilidad de hacer una cosa, sí o no? ¡Sí! ¡No lo hagan con ellos! Mira, aquí tengo vírgenes. Mis hijas, hagan con ellos, pero no hagan tal vileza con ellos. O sea, había una posibilidad. No me cierres la puerta completa. Amén. Porque a veces nos cerramos, hay un patrón ahí. Dios es soberano. Amén. Y hay cosas que no las entendemos. De acuerdo. Amén. Pero no quiere decir que es esta. Pero lo que te insto es que no estés tan preocupado y escandalizado con cosas de Dios. Sé un poco más transparente y más abierto para las cosas de Dios. Amén. Amén, varón. No te voy a seguir en el tema porque me parece que te voy no sé si dañar o ya son maduros. O todavía están con el biberón y el techo. Duérmete, niño.
Hay que comer bistec ya. Hijo de Dios es una acción creadora directa de la mano de Dios. Te lo voy a demostrar. Los ángeles son criaturas directas de la mano de Dios. Fueron creados. Nosotros somos ahora, en este momento, por una obra del Espíritu, porque estábamos muertos en delito y pecado, somos declarados hijos también de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hubo creación de vida. Porque estábamos muertos en delito y pecado. Por tanto, el Espíritu de Dios creó la vida de Dios en nosotros y cogimos el título, pudiéramos decir así, de hijo de Dios. Por creación. Crearon la vida de Dios nosotros que estábamos muertos en delito y pecado. Los ángeles son directamente creados de la mano de Dios. En el Antiguo Testamento no hay hijos de Dios. Todavía en aquel tiempo, hasta que no llegase Cristo y creyéramos en su nombre y nos dieron esa potestad de ser hechos de Dios, todavía en aquel tiempo lo que había era siervo de Dios, varón de Dios, profeta de Dios. Pero cuando usted dice hijo de Dios, ay, no me quiero meter aquí porque esto está candente. Hay que aprovechar que el pastor no está aquí. Alaba lo que él vive. En Lucas, cuando empieza a hablar de la genealogía de Jesucristo, y empieza a mencionar los hombres, fulano engendrado de fulano, fulano engendrado de fulano, fulano engendrado de fulano. Pero cuando llega a Cristo, no dice engendrado de fulano. ¿Sabe cómo dice la genealogía de Cristo? Capítulo 3, verso 37. Hablando ya recorrimos todo de Jacob, de hijo de Isaías, lo otro. Y ya en 37 dice hijo de Matusalén, hijo de Nob, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo Amén. Dios. Amén. Amén. De Dios. Así que hijo de Seth, hijo de Adán. Y menciona que Adán, hijo de Dios, porque Adán no tenía mamá. ¿Sabe de dónde fue directamente creado Adán? De la mano de Dios. Por eso lo llaman hija de Dios. Porque fue creado directamente de la mano de Dios. Tómalo, estúdialo y después. Pero no quieras altercar con el alfarero. Amén, porque quiere hacer las cosas como Él entiende. Y para Dios no hay nada imposible. Bien, seguimos. Quería tocar ese pedacito para abrirle la mente, la idea. Entonces, algunos como que, ay, mira que Dios hace cosas. La mujer de Dios, por mirar atrás, ¿qué de malo tiene mirar atrás a ver lo que se quedaba, lo que se destruía? O lo que se quedaba, porque a veces dejamos cosas que nos costaron, ¿verdad? Pero le dijeron que no mirara atrás. Y no era una estatua de azúcar, de almíbar, de sal. Y lee el pasaje para que usted vea que lo hizo a espaldas de su esposo. Porque si él está así, dice, déjame mirar para atrás. Ni mires. Dice que a mí me parece que se fue cediendo el paso y cuando vio que estaba espalda, que él no la estaba mirando, ahí mismo se quedó. ¿Sabe lo que hubo ahí? Desobediencia. Pero no al que escondió
Dios es justo. Y eso es un ejemplo para nosotros. Para atrás, como decían en Cuba, ni para coger impulso. Cuando se habló aquí y estaban predicando o testificando el pastor hablando de USA, que había caído como un rayo, como las 44,000 o 30,000 a USA por haber tocado el arca. El miramiento estaba prohibido. Solamente Dios estableció quién podía trabajar con el arca, trasladar el arca. Él dio un diseño cómo hacerlo. Eran unos brazos de barro, de oro, unas barras de oro. La forma que se trasladó fue una forma filistea, que era en carreta. Por eso se tambaleó y USA no se acordó de las advertencias. Porque Dios no es injusto. Dios no hace una cosa injustamente. Él no va a herir de muerte a alguien por complacer un deseo de la soberanía o de la divinidad. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. Él es grande en misericordia y verdad. Y son nuevas cada mañana. Él sabía que aquello no se podía tocar. Y yo puedo decir a la iglesia que en ocasiones tenemos una buena intención sin la revelación. Y hay que tener cuidado con las buenas intenciones sin la revelación de Dios. Porque una buena intención, de buena intención hay miles en el infierno. Porque esto no es problema de buena intención. Pídele a Dios una revelación para las cosas de Dios. El ladrón de la cruz tuvo una buena intención. Yo no vi una buena intención. Si tú eres el hijo de Dios, bájate tú, ya se resolvió el problema. Nos bajamos todos y nos salvamos y ya. Ni tú, ni yo, ni nadie. Y cruz para otro, pero no para nosotros. Si tú eres el hijo de Dios y el de al lado de Dios, estás equivocado. Tú y yo somos unos ladrones de clavos y de herramientas en todo el barrio. Que nos hemos llevado todo lo que se trabaja con las cruces. Pero este es inocente y reconoció la inocencia de él, reconoció que era el rey que venía. Porque decirle, Señor, cuando vengas en tu reino, hay que tener una revelación. Porque ya la sangre estaba dando el mal olor de sangre, porque lo del Calvario no tiene nada de agradable. Y damos gracias a Dios por la revelación del ladrón en la cruz. Por ahí hay muchos con buenas intenciones, pero la buena intención lo que trajo como consecuencia fue que la ira de Dios descendió. Y así sucesivamente. Nosotros nos escandalizamos. Ay, Señor, pero por tocar el arca nada más. Son escarmientos para nosotros. Testimonios que quedaron plasmados ahí para que aprendamos que la ira de Dios. Hay gente que dice, pero hoy en día nadie se llena de lepra, ni nadie no hay ese juicio que caen muertos. La lepra, el juicio de muerte está trabajando interiormente en muchos que están secos, vacíos y leprosos por dentro. Porque esta dispensación es dispensación de gracia, tiene otra connotación. Amén. Gracias a Dios por lo que ha sucedido para ejemplos nuestros. Y tenemos otros más. El hombre más manso de la tierra. ¿Verdad que suena como doloroso, como triste? Por lo que hiciste ahora, no vas a ver, no vas a entrar en la tierra. Mírala de lejos, pero no vas a entrar, va a entrar otro por ti. El manso de la tierra, el más manso. Moisés era manso. ¿Y cómo se entiende que un hombre es manso? Bueno, si es un hombre manso no lo dejan entrar, entonces ¿a quién dejan entrar? ¿Quiénes fueron los que entraron? Sí, pero la responsabilidad que había en él y la advertencia, no le des a la peña, háblale. Y cogió. ¿Cuántos creen que la peña era Cristo? Si él le dio a la peña, ¿a quién le dio en la cara? ¿A quién le dio en el rostro? Le dio a Cristo, porque era figura de Cristo. Ellos saben lo que había allí. Ellos sabían que aquella roca que Dios hacía brotar agua con aquel milagrazo, porque decía Guillermo que a mí me encanta hablar de este tema, de que a Dios le encanta, Él saborea el milagro, alaba lo que Él dice. Él se deleita en hacer milagros.
Y cuando dio en la peña, le costó el no entrar en la tierra prometida. Está duro, ¿verdad? Está fuerte, ¿verdad? Pero el culpable fue Moisés, no fue Dios. No le echamos la culpa a Dios. Amén. Y entonces, todas estas cosas, yo digo, Dios mío, ¿por qué algunos como que se escandalizan? ¿Y por qué Dios hace esto? Pero no entiendo a Dios. Hoy en día están sucediendo cosas y dicen, ay, pero oye, ¿verdad que Dios permite cada cosa? Entendamos que todo no es problema de Dios. Está el pecado que se introdujo en la tierra, en la creación esta. Y es una lepra que daña, que acaba, arrasa, destruye, corrompe. La tierra está corrompida. Lo único que no es corrompido es la iglesia. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Yo no sé Alberto, Juan, pero la iglesia de Jesucristo es sin mancha, sin arruga. La iglesia de Jesucristo. No mira a nadie, ni a Pancho, ni a Juan. La iglesia de Jesucristo es sin mancha. Por tanto, hermano, cuidémonos de culpar a Dios. El alfarero hace el barro de honra y el otro para deshonra. Y no podemos altercar con él. ¿Cómo altercar con Dios? Entonces, cuando estos acontecimientos bíblicos están frente a nuestros ojos, decimos, ay Señor, yo no entiendo esto. El caso de Usa, el caso de Giese, viene Naamán ofreciendo, después que, ya ustedes conocen la historia, después que es limpiado en aquel río y las 7 veces que se zambulló y la lepra se desaparece como un niño su piel. Él como que agradecido trae ofrenda, trae regalo, y el profeta dijo, no, esto es gratis. Alaba lo que él dice. Esto viene de arriba, aquí no hay recompensa. La recompensa te la llevaste tú, la bendición te la llevaste tú, ya se acabó hasta ahí. Y eso, oye, qué bobo este profeta, con la necesidad de preparar el templo y los hermanos que están sin zapatos. Ay, santo. A veces queremos amar más que Dios, pero es que a veces también el corazón como que se mina de algunas cosas y la lepra como que nos persigue y nos alcanza. Y se fue escondido y dijo, sí, hace falta, ¿cómo no? Y le dieron. Y después se escondió. Y ustedes saben la historia. Y ese, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde tú estabas? Aquí. Estoy en la unción, orando. Tengo un altar aquí que estoy en mi recámara, solo con Dios, en la presencia de Dios. Estoy apartado para Él. No estaba mi corazón. No sabes con quién está hablando. Estás hablando con Dios mismo. Ese es Dios mismo representado aquí en la tierra, que tiene la revelación y la visión de Dios. No estaba mi corazón cuando tú estabas pidiendo presente. Es tiempo de pedir presente. La lepra que se le pegó a Naamán se le va a pegar a ti por culpa tuya a tu descendencia. ¿Fue injusto Dios con esto? Miren, aquel varón, hermano, aquel varón que vino con aquella revelación, con aquella unción, con aquella visión de Dios, le dijeron, ni comas, ni bebas, ni vines, ni comas por el mismo lugar, haz la misión y ya. ¿No han leído la historia? Se destruyó la altar, aquello fue tremendo, se partió todo vino. Y el comandante, tremendo, ¿qué clase siempre? Y viene uno y dice, ¿dónde está? Dice, mira, cogió primas. Sale, oye, mira a mi casa, para que bebas, para que comas. Dice, no, Dios me dijo, si no sabían. Claro que sí. La advertencia estaba, Dios le había dicho, no mire, no coma, no haga. No mire. A mí un ángel, dice que ni aunque venga un ángel con otro evangelio, sea
bendición. Vi un ángel. Sí, ya. Cambió la cosa. Vi un ángel y me dijo que sí que mirara. Y que ¿qué más? Se le olvidó lo que le dijo Dios. Y el mismo profeta dice, ahora oye palabra de Dios. Como que dice, ¿por qué miraste? Soy yo, es el Señor el que te está hablando ahora. Oye, escucha, el mismo profeta que lo engañó, llaman el profeta mentiroso. Le dice ahora oye palabra de Dios, por desobediente. Un león se fue tremendo. ¿Verdad que Dios es tan bueno? Un profeta lo que hizo, mira la misión que cumplió, pero no obedeció. Y así sucesivamente. ¿Cuántas cosas? Me preguntan esta noche, ¿cuál es el método de Dios? ¿Hay algún método específico? ¿Hay un patrón para lo que Dios quiere hacer? Dios hace las cosas como Él entiende. Eres soberano. Esaú. En Hebreos, los que lo han leído dicen que Esaú procuró con lágrimas la bendición. Entonces, ahora viene un evangélico de teta, recién nacido, llevan 40 años y siguen recién nacidos, y dicen, ay, mira, ¿verdad que Dios, si la procuró con lágrimas, Él vino arrepentido, y Dios no le dio chance? Yo a veces no entiendo a Dios. Dice la palabra que procuró con lágrimas la bendición. La bendición. La Biblia no declara, procuró con lágrimas arrepentirse de su pecado. Dice la bendición. ¿Cuál era la bendición? La bendición simplemente era el lugar del primogénito. ¿Saben por qué estaba llorando él? Por el puesto que perdió, no por el pecado que cometió. Por eso no hubo lugar para el lugar para el arrepentimiento está aquí. Y Dios no encontró un lugar para el arrepentimiento, porque lo que procuró fue el puesto que perdió. Yo le hice una ilustración, bueno, no importa que la haga otra vez, hay algunos que no lo han oído. Esto es mío, lo que es mío es mío. Dice, no tengas un concepto mayor de ti del que debes tener, pero el que tengo es mío, esto es mío. Yo cogí las lágrimas de Saúl, la llevé a un laboratorio allá en la Biblia en Cuba, la saqué de la Biblia y la llevé. Yo, chicos, analízame las lágrimas de Saúl. ¿Por qué es que no entiendo eso? ¿Por qué no hubo perdón para él o bendición para este hombre? Dios no lo... Y se la acá y la llevó para el laboratorio, la analizó y se demoró ahí como 1 hora. Y cuando vino dice, óyeme, Caterina, esto que tú me trajiste no son lágrimas de un ser humano. Sí, chicos, es bíblico, es de Saúl. Dice, no, esas son lágrimas de cocodrilo. No eran lágrimas sinceras, estaban llorando por el puesto que perdió, no por la condición de pecado que cometió. Y por eso no hubo lugar para arrepentirse. Vamos a otro aspecto. ¿Cómo Dios obra? Ya no en juicio, sino en milagros. ¿Cómo es que? ¿Se acuerdan la vara de Aarón? Que reverdeció. ¿Qué tienes en tus manos? Una vara, tiro. Se convirtió en una culebra. El milagro de hacer que Dios le da al Hijo de Dios para hacer milagros. Amén. Y dice que como esa vez se abrió el mar rojo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Que Dios es capaz de no abrir el mar rojo, el verde, el azul, cualquier color. Pero será solamente con la vara. No, pero si después le dijo al pueblo de Dios, denle vuelta, 7 vueltas a los muros de Jericó. Hoy en día los he visto dándole vuelta a la ciudad. Los he visto.
y hacen una propaganda, vamos a darle vuelta a la ciudad. Porque piensan que el patrón que estableció Dios en una ocasión es ese que hay que seguir. A veces no es con vuelta, a veces es orando o repartiendo el tratado. Es que se convierte la gente, es que se caen esos muros, esas rocas, esas piedras endurecidas del corazón del ser humano. Y no es con vuelta a la ciudad y la gente está allí cansada, quizás algunos ancianos que tienen, y llegan y no pasa nada. He visto personas que ven a un predicador haciendo algo y después te lo ven. Yo los he visto. Yo he visto predicadores en un estadio y quitarse el saco. Pero eso ha sido netamente de él, una iniciativa que Dios le ha cogido. Y cuando ha hecho así, mira, hermano, la gloria de Dios, la gente cayendo en el piso recibiendo un milagro. Allá llega el otro manito, ¡gloria a Dios! Bueno, compadre. Le da con el botón y te saca un ojo. Porque hay que tener cuidado con la imitación, ¿verdad? No era o no es solamente con la vara. Fue con la vara en aquella ocasión. Ahora viene Dios y dando vueltas se caen los muros. Pero también cae el maná del cielo. He visto en ocasiones una bendición muy grande y uno tiene opción, o lo crees o no lo crees. Y que ha descendido aceite a las manos de la gente. La gente ha dado testimonio con aceite en las manos. Yo creo que Dios puede hacerlo. Pero ahora todo el mundo quiere que el aceite caiga del cielo. Y a la gente ni le brilla. La gente lo que tiene es con el detergente gastar las manos que están secas. Y no surge el aceite porque es que quieren hacer un patrón de que lo que tiene que ser. O sea, el milagro de Dios así y es así, tiene que ser así. Y Dios hace las cosas como Él entiende. Gloria a Dios. Y este caso es el que me gusta mucho. Cuando el Señor hace el lodo en el piso con saliva. Y untó en los ojos del cielo y cobró la vista. Es ese el método. Es el de la vara. Será el manto de Elías. Es con el manto, es con la vara, es con el lobo, los pañitos ungidos. Ungían, oraban por los pañitos y lo llevaban ahí. El pañito, alábalo, el pañito, ¿no? Tocaba el enfermo y sanado. No creas o no trates de crear un patrón para el milagro que Dios quiere hacer. Dios lo hace como el que, con la palabra. Uno me dijo, a mí no me tienes que tocar. La mujer de flujo dice, si tocar el manto solamente, si lo toco, seré sana. Y la verdad que cuando tocó eso, oh, ¿quién me ha tocado? No, si te aprietas, te empujas, alguien me ha tocado. Porque virtud, a través de esa fe, de haberme tocado el manto, virtud salió de mí. Poder de Dios salió de mí. Que la fe mueve montaña. Alábalo. Para que no te duele. Pero no tengo que tocar nada. Di la palabra solamente. Si tú dices la palabra, ella sanará. Y no es con vara, ni con manto, ni con unción de lodo, ni saliva. La palabra dicha llegó y sanó. La soberanía de Dios es tremenda. Solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu. No era la sombra, hermano. Ni era Pedro tampoco. Era el espíritu de Dios que estaba allí. Que sanaba. Pero cuando pasaba la sombra, se sanaban los enfermos. Aleluya. Gloria a Dios. El poder más grande. Bendito sea su. Vamos a usar la sombra ahora. ¿Qué usamos? ¿La sombra, el lobo, el manto, la vara? ¿Qué usamos? Una vela, que coge un baño. No hay que crear un patrón. Dios es soberano.
Señor, yo quiero caminar por encima del agua igual que tú. Ven. Y caminó por encima del agua. Es un milagroso. La gente ven a Pedro, no hundido, pero no ven el campo. Pon un pie al lado, siempre que tú ves. Aleluya. A veces hay un soporte que te dejan que se me lo digo. Así que sean los pasos. Es un milagro. Hay dones de fe. A mí me encantan los dones. Hay dones de fe, hay dones de milagro. La obra extraña esa que hacen. Y así sucesivamente podemos mencionar muchos acontecimientos de milagrazos, de diferentes formas en que Dios operó y no tuvo que usar el mismo método. Cuando los bajaron, hermano, ¿qué hizo el profeta? Échenle agua, vuelven a echar, sigan echando, para que vean que es sin agua, con agua, como sea, el Espíritu de Dios va a ungir este lugar y descenderá fuego del cielo. Y cuando el profeta habló y clamó al Señor, dice que consumió el holocausto. Oye, el agua hizo el trago en la tierra, hizo una zanja, porque corría el agua. Ahí se echó agua para que vean que al lado. Coge un poco de carbón y échale agua a ver si enciende. Ay, Señor. Y lo del hacha, sí mencionamos. Cuando el profeta fue rodando y los muertos que hay allí, dice, tuvo resurrección. Cuando la muerte de Cristo, muertos resucitaron. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, tremendo. Quiten la piedra, quiten la piedra. Lázaro. Tremendo. Y en la boda, convertir agua en vino. Bendito sea. Y aquel hombre que tenía la mano, a mí me llama la atención el hombre que tenía la mano seca. Extiende tu mano, era para decir, extiende, si la tengo seca. Profeta, extiende tu mano. ¿Verdad que la fe hace milagros? Nada más seca, ¿sabes lo que es seca? Ahí no hay tejido, ahí no hay nada, ahí no hay circulación, ahí no hay nada. Eso está seco. Como muchos evangélicos hoy en día, está seco. Ay, se me fue. Gracias a Dios por su palabra, amén. No te preocupes, no contiendas con Dios, no ataques con Dios. ¿Por qué? Si me pico mosquito, ¿por qué me digo? Te pique mosquito porque me da la gana de picar. Alaba, Dios bendiga mi deseo. La gloria y la honra es para el Señor. Amén. Vamos a ir puesto en pie para hacer